Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. En diciembre del 2021 se cumplieron 2 años del momento en el que se reportó el primer caso de COVID-19 en China. Jamás nadie se hubiera podido imaginar que ese caso cambiaría la historia de la humanidad. Los contagiados se cuentan por millones y los decesos por miles a nivel mundial. A 2 años de distancia, la variante Omicron, más contagiosa que todas las anteriores, nos recuerda que la pandemia del COVID-19 no ha terminado. Estamos ante una de las etapas en las que más infecciones se han dado a pesar de la existencia de diferentes tipos de vacunas. Hay muchos mitos y realidades al respecto. Para tener un panorama más claro de lo que estamos viviendo y de lo que podemos hacer para amortiguar los efectos de la llamada cuarta ola, nos acompaña en Zona Contexto la doctora Ileana Castañeda, maestra en salud pública y catedrática en medicina preventiva. Comenzamos. Nos enlazamos en este momento vía Zoom con nuestra invitada del día de hoy en Zona Contexto. Doctora Castañeda, muchas gracias por darnos esta entrevista. Gracias a ti, buenas noches. Doctora, pues lo comentaba hace un momento en el inicio del programa que la pandemia dio un vuelco. Ya estamos a punto de cumplir 2 años. Bueno, la pandemia ya tiene 2 años, pero de que nos llegó aquí a México, estamos a punto de cumplir 2 años y desde finales del 2021 esta pandemia dio un vuelco con una variante que nadie veía venir, que ha afectado muchísimas personas, pero que también ha sido, digamos que un poco leve. Desde el punto de vista médico, doctora, desde su perspectiva como especialista, ¿qué fue lo nuevo que trajo esta variante Omicron y por qué ha sido tan intensa la forma como ha pegado en el mundo? Bueno, mira, los virus normalmente tienden a tener mutaciones y esto se genera porque se va pasando el virus de persona a persona y cuando llegan las vacunas hay personas con cierta carga de anticuerpos o defensas y hay personas que no. Y esto hace que el virus se vaya adaptando a una o a otra manera y con esto ayudar a ciertas mutaciones. En este caso, este año que finalizó el 21 en diciembre, pues esta variante llamada Omicron, bueno, todas las variantes se han clasificado de acuerdo a las letras, al alfabeto griego. En este caso, Omicron lo que hace es que es altamente contagioso, se puede contagiar con mayor facilidad, con una exposición todavía en menor tiempo con un grado de facilidad de atravesar cubrebocas de tela o cubrebocas de muy baja calidad y esto hace que se disemine la enfermedad tan rápidamente como lo pudimos ver, este aumento de contagios, lo que fue mes de diciembre, sobre todo enero, y que estamos viviendo todavía a finales, ¿no?, de este mismo mes. Lo que está sucediendo ahorita es que la diferencia entre este virus y los anteriores no es sus mutaciones como tal, sino cómo está la sociedad enfrentando la enfermedad de que ahora llegaron las vacunas. Entonces ahora está el contagio en personas vacunadas, en las que en la mayoría sintomatología leve y recuperación en domicilio, y el contagio en las personas no vacunadas, en donde la sintomatología inicia leve, pero se empieza a agravar prácticamente a partir del día 10 de síntomas, a veces los lleva hasta la hospitalización y bueno, en algunos casos, en aquellas personas con factores de riesgo o enfermedades agregadas, pues los lleva a la muerte. Es decir, y esta parte es muy importante, doctora, porque se ha corrido mucho la idea y la percepción de que, bueno, Omicron pues sí es mucho más contagioso, pero es menos peligroso. Eso está muy alejado de la realidad, ¿cierto? Totalmente alejado de la realidad y también esto que piensan las personas hace que expongan más a las personas de alto riesgo como los extremos de la vida y ahora sí, sí.
si analizan las estadísticas, pueden ver cómo incrementó la cantidad de niños enfermos de COVID, que no lo habíamos estado viendo anteriormente. Esto es por la alta contagiedad que tiene esta particularidad de este virus de Omicron, y cómo hay niños que también están sufriendo las consecuencias de la enfermedad, están siendo hospitalizados por una enfermedad inflamatoria multisistémica, y algunos incluso han perdido la vida. Entonces, el pensar que ahora COVID es es algo noble, o es una enfermedad menos eh, agresiva, es un error de la sociedad, porque está exponiendo a las personas no vacunadas con factores de riesgo, a las personas vacunadas con factores de riesgo, y a los niños. Entonces, creo que es importante aclarar que el virus de COVID como tal actualmente sigue siendo un peligro para la salud y para la vida. Ahora, esta variante también trajo consigo algo diferente que, dígame doctora si estoy en lo cierto, pero desde mi punto de vista lo hace todavía más peligroso. Y es el hecho de que las variantes anteriores, una de las características de contagio era perder el sentido del olfato y el sentido del gusto. Entonces se perdía eso y ya la gente ni siquiera tenía que hacerse prueba, ya sabían que era COVID. Ahora no, esta variante no produce esa sintomatología, no se pierde el sentido del olfato, no se pierde el sentido del gusto, y eso hace que se confunda muy fácilmente con un resfriado, con una gripe cualquiera, y eso también eleva las posibilidades de infección. Así es, incluso la población lo ha confundido con alergia, y eso ha hecho que retrasen la atención médica, y que cuando ya buscan la atención es porque ya hay un agravante o ya hay una neumonía en su cuerpo, hay un daño en los pulmones, y esto podría dificultar su recuperación. Entonces, los cinco síntomas que se han encontrado en la población, sobre todo en Baja California, ha sido principalmente dolor de cabeza, ha sido tos, eh, ha sido el dolor de cuerpo y escurrimiento nasal. Aparte también el dolor de garganta. Son los cinco síntomas más predominantes, sobre todo en nuestra entidad, hablando de Baja California. Entonces, si te fijas, he dejado la fiebre ya no dentro de los primeros cinco, he dejado la dificultad para respirar ya no dentro de los primeros cinco, y los síntomas que te acabo de mencionar, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cuerpo, pues son síntomas que la verdad, pues cualquier gripa, ¿no? La podría dar, y esto hace que se confunda muy fácilmente. Doctora, ¿y tenemos alguna explicación de por qué esta variante no produce esos síntomas como la pérdida del olfato y la pérdida del gusto? Pues mira, en realidad es por cómo se va comportando y dónde le gusta instalarse. Hay Delta, por ejemplo, que hizo mucho la anosmia y la disgeusia, que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Sí podía alojarse en estas células que transmiten estas sensaciones del gusto y el olfato. Y Omicron tiende a bajar un poco más hacia la faringe, hacia la garganta, de ahí que también la mayoría de los síntomas son en garganta, y bueno, ambos bajan hasta pulmones, que es donde les gusta instalarse para causar la neumonía, y todo es dificultad respiratoria y o procesos inflamatorios, que al final de cuentas es lo peligroso de COVID, es que produce esta inflamación sostenida y larga en nuestro cuerpo, y que es el que en realidad nos lleva a las complicaciones de otros órganos. Que es algo también que hemos encontrado ya con el paso de los meses y ya años, que personas que inclusive tuvieron alguna de las variantes anteriores, se enfermaron y tal vez no tuvieron síntomas muy notorios,
pero al paso de los años empiezan a encontrarse secuelas del paso del virus por ese cuerpo. Se ha observado ya en pacientes que enfermaron en el 2020, por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia. Ya para el 21 empezamos a ver estas secuelas, sobre todo en adultos mayores, el incremento de la presión arterial sin una causa aparente. Esto es, seguían con su tratamiento de rutina, él les controlaba la presión anteriormente y ahora haciendo hipertensiones, pues no justificadas, a los cuales ya los especialistas estaban considerando un tipo de secuela. Pero así como la hipertensión arterial que se ve elevada, también la consecuencia de estas y algunos infartos, algunos derrames, algunos secuestros de irrigación de oxígeno en algunos órganos. Entonces creo que todavía es poco tiempo para ver tantas secuelas que pudiéramos observar y yo creo que seguramente en un par de años estaríamos documentando muchísimas más. Que ojalá que no fuera así, pero bueno, doctora, hay otra situación que también confunde muchísimo y es que ha habido, como ya lo mencionaba usted, ha habido variantes a lo largo de estos 2 años, pero en este momento pareciera como que la única que existe es Omicron. ¿Qué ha pasado con las variantes anteriores, sobre todo la más reciente, que fue Delta? Eh, Sabemos que hay un predominio, pero ¿desaparecieron, no desaparecieron? ¿Qué sucede? ¿Cómo se comportan los virus en ese sentido? ¿Un virus, una variante, viene a desplazar a la otra o coexisten? ¿Cómo se da esta situación? Lo que pasa es que el organismo también empieza a generar anticuerpos, así como el virus puede mutar y puede ser contagioso de diferentes maneras. El cuerpo también empieza a generar anticuerpos y inicia con una memoria de inmunidad para poder atacar al virus. Entonces, no desaparece Delta ni desapareció las otras variantes. De hecho, siguen todavía entre nosotros. Sin embargo, ya podrían pasar desapercibido porque ya nuestros cuerpos generaron los anticuerpos al estar expuestos a estas variantes. Y bueno, la fortuna de de tener la vacuna y ahora el refuerzo. Entonces, eso hace que pasara desapercibido. No se eliminan, siguen en el ambiente. Pudiera ser que estés infectado por Delta. De hecho, dentro de las personas, algunas todavía te dicen, es que a mí sí me dio la pérdida del olfato, y probablemente sea alguna de las otras variantes, que eso solamente se sabe con estudios de laboratorio en los estudios de las direcciones generales de vigilancia epidemiológica o algunos laboratorios que están categorizados para esto. Ahora, doctor, entrando al tema de las vacunas, que hasta ahorita ha sido lo único que la comunidad científica internacional ha recomendado como la mejor forma de protegerse contra los contagios. Ha habido diferentes versiones porque, bueno, ya sabemos que hoy por hoy el médico de cabecera de muchas familias es el doctor Google, que todo el mundo consulta la web para saber, y en muchas ocasiones eso genera desinformación. Pero bueno, entre las muchas notas, entre la mucha información que ha surgido en redes, se ha hablado acerca de que el refuerzo, para quienes no lo han recibido, es más recomendable que sea de un laboratorio distinto al de las dos vacunas originales. Por decir una cosa, si las dos primeras fueron de Pfizer, que la tercera sea de Moderna o sea de alguno de los otros laboratorios, porque de esa manera se logra una mayor efectividad, una mayor inmunidad. ¿Qué tan cierto es esto, doctora? ¿Es recomendable? Sí, claro, es recomendable las combinaciones, han sido aceptadas y han demostrado que también estimulan nuestro sistema inmunológico para crear estos anticuerpos que necesitamos. Entonces, no está contraindicada combinarlos, eso es ya
algo que está aceptado. Puede ser la misma vacuna o puede ser la combinación. Ya la elección es personal. Lo que sí es que el refuerzo viene a fortalecer esta protección contra las enfermedades. Sin embargo, sí me gustaría comentar que aparte de la vacuna, la distancia, el metro y medio de las personas y el uso de cubrebocas juntos es la única manera que vamos a poder disminuir la cantidad de contagios en la sociedad. Porque de otra manera, la gente también cuando se vacuna piensa que ya puede ir a estar a lugares con aglomeraciones, que pudiera estar sin cubrebocas y esto hace que pueda contagiar a otras personas. Entonces, nunca vamos a terminar si no hacemos las medidas completas, ¿no? Entonces, la vacuna definitivamente es el estándar de oro en la prevención, como siempre lo ha sido las vacunas en todas las enfermedades. Pero en esta ocasión para COVID, el uso del cubrebocas de manera correcta y la distancia de metro y medio se suman definitivamente para poder lograr disminuir la cantidad de contagios. Y ahorita que menciona precisamente este tema del distanciamiento, el tema del cubrebocas, estamos ante la variante más contagiosa que ha habido desde el 2019, que es cuando surge este virus en China. Sin embargo, también vemos que no se tomaron las medidas drásticas de confinamiento que se tuvieron que llevar a cabo prácticamente en todo el mundo en el 2020. Doctora, ¿estamos haciendo lo correcto? Porque en muchos aspectos la población está llevando una vida casi normal, saliendo a las calles, asistiendo a lugares públicos, reuniéndose con familiares, pero tampoco ha habido como una indicación estricta por parte de las autoridades como en aquel 2020 que era quédate en casa. ¿Estamos haciendo lo correcto ante estos niveles de contagio? No, definitivamente no estamos haciendo lo correcto y me refiero como sociedad. Las personas, fíjate que yo soy de las personas que piensa que no debería uno de condicionar para poder nosotros no correr riesgos. Es algo que deberíamos de entender como personas. Eh, Sin embargo, a lo mejor sí es importante dar una ayudadita por ahí con algún tipo de lineamiento o protocolos, pero que de verdad se sigan, porque a veces a las instancias que les corresponde dar a conocer lineamientos y protocolos, los da a conocer, pero las empresas o los comercios o la misma sociedad no las toma en cuenta. Bueno, entonces, pues es triste, ¿no? La situación. No estamos haciendo lo correcto. Deberíamos de estar todos vacunados. Deberíamos de dejar de creer en noticias falsas que pueden ver en redes sociales, que de repente, pues cualquier persona se pone una bata, da una entrevista y ni siquiera sabe si tiene cédula profesional o de verdad tiene estudios acerca del tema y a veces con eso ganan dinero. Desafortunadamente no le importa a la gente si está mandando un mensaje equivocado que incluso le puede costar la vida a la gente. Entonces, creo que como sociedad debemos de informarnos en medios que sean seguros, en medios oficiales, para que no caer en cosas que no debemos. Las vacunas han existido de toda la vida. Nos vacunaron, sobre todo en México, la vacuna del recién nacido, todo el mundo la pedía, que era la de tuberculosis. Hasta hoy se sigue aplicando y ninguna persona ha tenido ningún efecto secundario por esa vacuna, que en algún momento nació por primera vez, como están haciendo ahora la vacuna de COVID. Si bien es cierto, ahora ha sido con mayor rapidez, pero también la gente debe de entender que estamos en otra era en la medicina, que estamos en una era en la que la tecnología, el conocimiento del ADN, que ya fue años atrás, nos ha permitido tener avances y por eso es que el desarrollo de vacunas ha sido mucho más rápido. Pero no esperemos seguir
como aquellos años, y sin embargo todo mundo se colocó esas vacunas, no las hemos colocado hasta el momento y bueno, aquí estamos, ¿no? Sobreviviendo a estos virus o bacterias dependiendo de la vacuna que nos hayamos colocado. Pero ¿quién no se pincha con un clavo y va buscando la vacuna de tétanos? O sea, por qué no hacerla? Y bueno, tétanos es una enfermedad que también puede llevarte a la muerte. Entonces, de la misma manera, la misma precaución, deberíamos de asistir a la vacuna de COVID porque es otra enfermedad más. Ahora, doctora, ¿qué tan cierto es que son precisamente las personas que no se vacunan las que están provocando que el virus siga mutando y que esta pandemia sea un cuento de nunca acabar? Es cierto, porque entonces el virus entra a un huésped, en este caso a una persona, en donde no hay anticuerpos, y no hay ataque contra él, entonces se puede ir adaptando, puede ir modificando para hacerse más fuerte. Si el virus entra a puras personas vacunadas, va a encontrar una resistencia porque va a encontrar anticuerpos que no le van a permitir estas mutaciones, que lo van a atacar, vaya, para evitar que se multiplique, ¿no? Que es la manera en que trabajan los virus, se replican, es la manera correcta, pero bueno, para que el auditorio nos entienda, entra el virus, están nuestros soldados listos para atacarlo y no permitir que se multipliquen. Sin embargo, si no estamos vacunados, entre el virus, no hay quien lo ataque, entonces entra perfectamente, agarra las células de nuestro cuerpo, se alimenta y empieza a modificarse y se empieza a poner más agresivo para seguir enfermando. Pero entonces, doctora, si lo que estamos viendo son posturas demasiado cerradas de personas que dicen no me vacuno, no me vacuno y no me vacuno, entonces, ¿la perspectiva cuál es? Si estamos viendo que ya no se trata de que haya suficientes vacunas, sino de que haya suficientes personas que se quieran vacunar. Entonces, esto quiere decir que si únicamente un 70% de la población se vacuna y el otro 30% no, se está convirtiendo ese 30% en incubadora de nuevas variantes y entonces nunca se va a acabar la pandemia. Sí, afortunadamente está lo que se llama la inmunidad de rebaño, que significa que estas personas que no se vacunaron, cuando enfermen, van a crear anticuerpos. Entonces, pues ya de una inmunidad natural van a crear anticuerpos. Sin embargo, no puede ser una gran cantidad de población, más del 30% o incluso el 30%, porque no significa que no vaya a acabar la pandemia, sino que va a tardar mucho en acabar. Es algo que todo el mundo quiere que ya se acabe, pero no quieren vacunarse. Entonces, para que esto se acabe, digamos, científicamente hablando, digamos que el 85% de la gente logra vacunarse, logramos que se vacunen, que entre conciencia y se vacune. El otro 15, cabeza dura que no quiera, va a tener una inmunidad de rebaño, una inmunidad natural que va a ayudar a que esta pandemia también disminuya. Entonces, ¿cuánto tiempo dura la pandemia? ¿Cuántas personas van a aceptar la vacuna? Entonces, mientras pase Claro. ese tiempo, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuántas vidas nos va a costar en que se logre esta inmunidad de rebaño más la inmunidad adquirida por la vacuna para ir disminuyendo los casos? Entonces, la respuesta la tenemos los mismos ciudadanos. Luego yo a veces veo que dicen, ah, es que el gobierno no hace esto, no hace el otro, y la verdad creo que es un trabajo en equipo, es un trabajo obviamente de gobierno con lineamientos y protocolos que ya existen, pero es un trabajo de la sociedad de llevarlos y de lo que nos están ofreciendo, en este caso que es la vacuna, pues gratuita, aceptarla y vacunarnos todos. Doctor, y volviendo también al tema sobre la información, que efectivamente hay que buscarla en medios, digamos, respetables, medios con credibilidad.
No nada más porque me la pasaron por el grupo de WhatsApp de los vecinos quiere decir que eso ya es real, sino que hay que buscar las fuentes, de dónde se produce esa información para saber si realmente es útil o no. Pero dentro de la información que sabemos que sí surgió, porque es una información real, el representante de la Organización Mundial de la Salud en Europa, eh, digamos, no sé si afirmaba o simplemente era una apreciación personal al decir que Omicron podría significar ya el principio del fin de la pandemia, precisamente por las características que tiene esta variante y que y por la cantidad de personas que se estaban contagiando. Desde su punto de vista, ¿cree que esta apreciación la podríamos aplicar a este lado del hemisferio también? ¿Que Omicron pudiera ser el inicio del fin? Pues no me atrevería a tal aseveración porque no sabemos cómo va a actuar la sociedad y si sigue sin vacunarse, pues va a ser muy difícil esto. A lo mejor su apreciación fue considerando la cantidad de personas vacunadas en algunos países que sí ha superado bastante porque sí ha sido como más condicionantes para ellos. Sus estrategias son mucho más estrictas, pero México ha sido, con respecto a la pandemia, un país muy flexible, donde te da esta oportunidad de elección y creo que adelantarnos a esta sería muy aventurado. Ojalá y así fuera, ojalá y si fuera el inicio del final. Sin embargo, la verdad, con respecto a nuestro país, creo que no podría estar con esa aseveración tan aventurada por la manera en que nos hemos comportado como sociedad en la primera, ¿no? Entonces, a lo mejor también le puede apostar él un poco a que como es tan contagioso y va a haber muchas más personas contagiadas, y te acabo de mencionar que existe la inmunidad de rebaño, pues también podría él apostarle un poquito a eso. Probablemente sí pudiera esto sumarse, pero sí creo que sería una cuestión de sinergia. Necesitamos definitivamente esta inmunidad natural, pero la inmunidad adquirida con la vacuna definitivamente es el gol de oro, pues. Y es muy importante lo que nos acaba de decir también que el final de esta pandemia que todos estamos esperando, que todos deseamos, pues ya depende más bien de la sociedad, ya no depende de la comunidad científica, ya no depende tanto de los gobiernos, sino de cómo nos estemos comportando como sociedad. Y en ese sentido, doctora, viendo precisamente el comportamiento que se vive en nuestro país y específicamente en Baja California, donde la mayor parte de la gente está realizando sus actividades como si nada estuviera pasando, inclusive resistiéndose al uso del cubrebocas, bueno, pues estamos prediciendo que va a haber muchos contagios. Hay un tema muy importante porque también hay mucha confusión respecto a este tema y es el de las pruebas, porque hay diferentes tipos de pruebas que se pueden hacer para detectar la presencia o no del virus. Sin embargo, ante esta variante Omicron, también podrían resultar engañosas. Entonces, en ese sentido, doctora, ¿cuál sería el protocolo de una persona, número uno, en un caso en el que sepa que estuvo en contacto con otra que resultó positiva? Uno. Dos, una persona que comience a tener síntomas y que pudiera decir, no, es gripa, o bueno, tal vez no. Eh, ¿A qué prueba deben recurrir? ¿Qué es lo que deben hacer para asegurarse y no seguir contagiando gente? Fíjate que acabas de tocar un tema muy importante con respecto a las pruebas, porque también la gente se confunde y hay dos pruebas que son las más confiables para el diagnóstico de COVID. Uno es la PCR en tiempo real, es una muestra que se toma de exudado nasofaringeo, esto es, entra un hisopo a través de la nariz y baja hasta la faringe, para poder colocarlo en un vial, y nos pudiera decir si hay material genético del virus.
Esta es la famosa PCR. La gente la va a identificar porque el costo de esta prueba no baja de los 1,000 pesos. 900, 1,000 pesos es lo más barata que la puedas encontrar. De ahí en adelante hasta 1,500, dependiendo de los laboratorios o la ciudad en la que te encuentres. Y también el La tiempo en otra el que dan los prueba es la resultados, de ¿cierto? antígeno o la, Perdón, perdón, doctora, y también el tiempo que se tardan en dar los resultados. La PCR se así es, tarda más. así es. Así es, mínimo tarda 24 horas. El laboratorio más express te tarda 24 horas y o puede ser hasta 2 días. La prueba de antígeno o la prueba rápida, esta lo que capta es la respuesta de tu cuerpo a la enfermedad, por eso se llaman de antígenos. Entonces, aquí para que sea efectiva, también es una toma nasofaringea. También se coloca un hisopo a través de la nariz y también baja hasta la faringe. Entonces, lo que capta son los antígenos, que son estas partículas o proteínas que se desarrollan en tu cuerpo cuando el virus entra. Entonces, esta prueba en 15 o 20 minutos ya tienes el resultado, pero esta prueba de rápida se hace a las personas que tienen por lo menos 72 horas de síntomas. De manera que si tú vas y apenas el día de ayer empezaste con síntomas y ya vas ahora a hacerte la prueba, pudiera salir negativa, pero no quiere decir que no tengas COVID, quiere decir que todavía no cumples las 72 horas. En este caso, la gente también va y dice, no, ya tengo 3 días, empecé el domingo en la noche y hoy es martes y pues para que me hagan la prueba y están yendo el martes en la mañana. Entonces, no son 72 horas y las posibilidades de que la prueba de antígeno, prueba rápida, sea negativa son altas. Aquí lo que tienes que esperar es que pasen las 72 horas de sintomatología de gripa para saber si tienes o no COVID. La prueba de PCR, la que tarda un día el resultado y que es un poquito más costosa, esta prueba es tan confiable desde el día cero. Esto es, incluso se puede tomar a la gente que no tiene ningún síntoma y quisiera saber si trae el virus en su cuerpo porque estuvo en contacto con una persona que resultó positiva. Entonces, a esta persona sí se le debe hacer PCR, sí se le puede hacer PCR. Que ya tiene síntomas y quiere tener más seguridad y tiene el poder adquisitivo para pagarla, yo recomendaría siempre la prueba de PCR porque es tan confiable desde el día cero hasta el día 7, 8, 9 de sintomatología. La prueba de antígeno no, tiene que pasar 72 horas y después de 7 días ya no se hace una prueba rápida a las personas. Entonces, esto también es algo que tienen que saber las personas, el auditorio, primero para que no gasten en una prueba que no les va a ayudar a hacer un buen diagnóstico, que no le elijan sin una asesoría médica, sin una orientación médica. Eso sobre todo es lo más importante. Y doctora, también antes de terminar esta entrevista que le agradecemos muchísimo, otras medidas de prevención pues, tradicionales como el consumo de cierto tipo de vitaminas, suplementos alimenticios, ¿qué tanto pueden ayudar a proteger a la persona de un contagio? Bueno, a protegerla de contagio es algo difícil, ni siquiera la vacuna te protege, ya todos sabemos que de repente los vacunados se vuelven a enfermar, pero sí aminora que los casos sean más graves. Lo mismo sucede con la alimentación, porque si tú no alimentas tu cuerpo de manera correcta, va a estar tu cuerpo en un proceso inflamatorio sostenido por colorantes artificiales, por conservadores, por las grasas trans, por, no sé, aumento de azúcares en el cuerpo, por un montón de cosas. Entonces, no ocupamos que esté tu cuerpo en desequilibrio y que luego venga un virus a inflamar más todos tus órganos. Por eso es que la alimentación sí te ayuda a llevar la enfermedad de manera más tranquila, de manera de menos posibilidades de complicaciones. Entonces, alimentarte adecuadamente definitivamente es muy bien.
Las vitaminas, Pablo, yo recomiendo que se tomen también bajo prescripción médica, porque si no, una vitamina, si tu cuerpo no tiene esa deficiencia, así como la ingieres, así la vas a orinar o la vas a sacar de tu cuerpo sin problema. Entonces, creo que no hay mejor vitaminas, minerales y proteínas que las que se adquieren directamente de los alimentos día a día. Ahora, doctora, y muy brevemente porque se nos termina el tiempo, pero no quisiera despedirme de usted sin antes tocar esto, aunque sea en 30 segundos. Otros medicamentos milagrosos que surgieron por ahí, sobre todo en el 2020, y específicamente uno del que hasta hablaron los gobernantes, y lo digo porque sé que hay personas que siguen confiando en eso en particular y siguen protegiéndose con el consumo de dióxido de cloro. ¿Qué se sabe al No, respecto? no, creo que no deberíamos de utilizar ningún medicamento que no esté avalado en nuestro país por la COFEPRIS o la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, y ninguna de estas instituciones que tienen la seguridad en cuestión de los fármacos la ha recomendado. Entonces, si no está recomendada, no hay necesidad. Si bien es cierto, mucha gente te puede hablar de experiencias positivas con el uso del dióxido de cloro. Sin embargo, también hay mucha gente con anécdotas muy positivas sin el uso del dióxido de cloro y siguiendo nada más las indicaciones de la Secretaría de Salud de nuestro país o la Organización Mundial de la Salud o CDC de manera internacional. Y que dicho sea de paso, las compañías aseguradoras ya dijeron que quienes consumen dióxido de cloro podrían perder la cobertura de su seguro de gastos médicos. Así es. Doctora, pues le agradecemos mucho esta información que nos llega de manera muy oportuna porque aquí lo importante y el mensaje que nos tiene que llegar a todos es que esto no ha terminado, que Omicron no es nada más una réplica de juguete del virus. Omicron sigue siendo una variante de cuidado, una variante peligrosa. No queremos difundir miedo, simplemente entender que tenemos que seguirnos cuidando. Y pues bueno, lo que usted nos compartió nos sirve de muchísimo y que pues bueno, esperemos que cada vez haya más personas que entiendan la importancia y la necesidad de tener precaución. Y la verdad de las cosas es que después de esta conversación creo que las tenemos muy claras. Así que muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Aquí están las recomendaciones para que esperemos que nadie más se tenga que contagiar y sobre todo que no tengamos que enfrentar pérdidas humanas a raíz de esta enfermedad. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que estamos siempre presentes en nuestras redes sociales para que nos sigan, para que se enteren de lo que tenemos preparado para ustedes y también la invitación para que si conocen a alguien que tenga algo importante que compartir con nosotros, nos hagan llegar su información. Muchas gracias y hasta la próxima.